El rancho de El Fresa explotó en llamas cuando Harfuch y la DEA aseguraron más de 500 toneladas de sustancias ilegales. Con helicópteros, drones y más de 80 comandos, arrasaron cada escondite y atraparon a los sicarios antes de que pudieran siquiera disparar. Sintoniza ahora, porque lo que encontraron enterrado en uno de los túneles destruirá al gobierno mexicano en cuestión de días. El trueno que partió la oscuridad. Cuando el reloj apenas rozaba las 3 de la madrugada, el cielo de Jalisco se desgarró con el rugido de helicópteros artillados. No era un operativo más, era una declaración de guerra. Más de 60 camionetas blindadas, helicópteros Black Hawk rugiendo en formación de ataque, drones invisibles patrullando cada sombra, y comandos de élite avanzando como una ola imparable sobre el bastión de El Fresa. No hubo margen para el error. Cada movimiento, cada disparo, cada orden era ejecutada con una precisión quirúrgica que no dejaba espacio para la duda ni para el fracaso. Antes de adentrarnos en esto, es claro que la realidad es mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado, y esto no será lo único que te estremecerá. En minutos, el rancho fortificado donde El Fresa almacenaba su veneno para inundar Estados Unidos y Europa quedó sitiado. Adentro, la escena era de una pesadilla tangible. Toneladas de bloques de sustancias apilados como muros de muerte. Contenedores industriales burbujeando sustancias como pozos de veneno hirviendo. Túneles de escape colapsados bajo las explosiones controladas. Bóvedas repletas de dólares, euros y lingotes de oro arrancados de la vida de miles de inocentes. El aire mismo se volvió un enemigo. El olor ácido de los químicos clandestinos mezclado con el humo de las detonaciones lo convertía en un gas sofocante que penetraba la piel y quemaba los pulmones. No importaba. Harfuch avanzaba como un titán entre las ruinas de la corrupción, dictando órdenes para asegurar cada gramo de sustancias, cada centavo de dinero sucio, cada arma destinada a sembrar muerte. El enfrentamiento fue tan fulminante que El Fresa y sus sicarios apenas pudieron reaccionar. Neutralizados en cuestión de segundos, fueron esposados y humillados frente a las cámaras que documentaban, sin piedad, el derrumbe de su reino de terror. Las imágenes filtradas mostraban hangares transformados en almacenes de muerte, laboratorios clandestinos chispeando químicos tóxicos, fajos interminables de billetes cubriendo el suelo como alfombras y vehículos monstruosos reducidos a chatarra. La magnitud de lo incautado era tan monstruosa que ni los agentes más curtidos de la DEA podían creer lo que veían. $500 millones en sustancias, armas, dinero y activos ilegales arrebatados en una sola noche. El golpe no solo aplastaba al Fresa, sino que cimbraba toda la estructura criminal del CJNG y alteraba para siempre el mapa del poder narco en México. Pero Harfuch no buscaba solo una victoria. Buscaba un mensaje que retumbara en cada rincón donde el narco pensaba que podía gobernar. Mientras El Fresa era arrastrado como un guiñapo de arrogancia rota, esposado y vencido, el verdadero operativo apenas comenzaba. Porque Harfuch no dejaba cabos sueltos, ni siquiera en medio del apocalipsis. Sabía que en el mundo del narco la humillación era un golpe letal, pero también un detonante de desesperación. Por eso, mientras los primeros rayos de sol apenas tocaban los escombros humeantes del rancho del Fresa, Harfuch ya planeaba el siguiente movimiento. La caída de 500 toneladas de sustancias era apenas el primer temblor. Ahora venía la verdadera demolición de un imperio que durante años había sido considerado invulnerable. Las órdenes fueron rápidas, precisas, inapelables. Ningún sobreviviente del CJNG relacionado con El Fresa podría quedar libre. No habría tregua, no habría compasión, porque en la guerra contra los monstruos que envenenan naciones, solo existe una ley, la del exterminio total, la emboscada de los condenados. La captura de El Fresa fue el primer disparo en una guerra que no daría respiro. Apenas las cadenas cerraban sobre sus muñecas, en las entrañas del CJNG ya se gestaba la respuesta desesperada. Desde escondites dispersos, caravanas de sicarios salieron al acecho. Camionetas blindadas, fusiles Barrett, lanzacohetes RPG, órdenes simples: rescatar o matar a El Fresa, a cualquier costo. No era una misión de rescate, era un acto de desesperación casi mortal.
Sabían que si hablaba, el derrumbe sería absoluto. Pero Harfuch, curtido en 1000 batallas, ya les iba varios pasos adelante. Desde su centro de mando móvil, interceptaba comunicaciones, preveía movimientos, trazaba emboscadas. No permitió que ni una sola célula enemiga se acercara al perímetro asegurado. Utilizando rastreo satelital y drones de vigilancia, detectaron a tiempo la caravana enemiga. Avanzaban como una jauría rabiosa, creyéndose invisibles en la oscuridad. No sabían que marchaban directo hacia su tumba. Los francotiradores de la Sedena, ocultos en posiciones elevadas, ya tenían en la mira cada vehículo. Drones invisibles marcaban los objetivos. Helicópteros Black Hawk se preparaban para el golpe final. Cuando la primera camioneta blindada cruzó la línea invisible marcada por Harfuch, el cielo explotó en fuego. Los drones lanzaron cargas explosivas precisas, volcando vehículos como juguetes rotos. Los francotiradores abrieron fuego letal. Cada disparo una sentencia. Los helicópteros sembraron terror entre los convoyes, destrozando cualquier intento de formación defensiva. La emboscada fue tan brutal que en menos de 15 minutos más de 40 sicarios cayeron abatidos sin alcanzar siquiera a ver el rancho. Los sobrevivientes, presos del pánico, abandonaron armas, vehículos, radios y huyeron a campo traviesa, dejando atrás no solo su orgullo sino su última pizca de moral. Harfuch no perdonó. Ordenó la persecución inmediata con comandos especiales, porque entendía algo que muchos olvidan. En la guerra contra el narco, no basta con vencer. Hay que destruir toda capacidad de reorganización. La única manera de asegurar una victoria real es borrar cada célula, cada refugio, cada escondite. Los informes posteriores hablaron de una masacre quirúrgica. Ni un solo agente federal herido. 0 bajas en las filas de Harfuch. El CJNG, en cambio, sufrió un exterminio total en esa noche de sangre y fuego. Las imágenes del enfrentamiento no tardaron en hacerse virales. Camionetas ardiendo como antorchas en los caminos rurales. Cuerpos abandonados entre los matorrales. Drones sobrevolando los escombros. Un mensaje de terror enviado a cada rincón donde aún se atreviera a latir el corazón podrido del cártel. La era de la impunidad había terminado. Mientras los medios de comunicación nacionales e internacionales explotaban con noticias sobre el operativo, Harfuch ya giraba nuevas órdenes. El objetivo ahora era aplastar por completo toda la infraestructura criminal ligada a El Fresa. No solo decomisar sustancias, no solo neutralizar sicarios. Era necesario arrancar las raíces mismas del imperio narco que había infectado México durante años. Sin perder un segundo, desplegó más de 80 comandos de élite de la Sedena y la DEA, apoyados por helicópteros artillados, tanquetas blindadas y drones de rastreo. Avanzaron como un huracán sobre 15 propiedades identificadas como bastiones del Fresa, ranchos, bodegas, casas de seguridad, narcolaboratorios ocultos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Durango. Cada golpe era preciso, calculado, letal. Laboratorios de sustancias reducidos a cenizas, bodegas repletas de sustancias incautadas, cuentas bancarias congeladas en tiempo real, arsenales de guerra confiscados antes de ser usados para matar. La ofensiva fue tan brutal y veloz que decenas de operadores del CJNG apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El simple sonido de los helicópteros bastaba para que abandonaran armas, sustancias y dinero, huyendo como ratas hacia la sierra. Pero no hubo escape. Los comandos especiales no mostraron piedad. Cada fuga era una persecución implacable. Cada resistencia, un combate fulminante. En menos de 24 horas, Harfuch había pulverizado el corazón financiero del imperio de El Fresa. La Miza, su red oculta de operadores y testaferros, quedó herida de muerte, descabezada, sin capacidad operativa real. Lo más devastador no fueron solo las pérdidas materiales. Durante los cateos, las fuerzas especiales descubrieron documentos que serían dinamita pura, listados de políticos corruptos, rutas de lavado de dinero hacia Estados Unidos y Europa, contratos de compra de armas a proveedores en Centroamérica, conexiones secretas con organizaciones criminales en Colombia y España, información tan explosiva que amenazaba con provocar una tormenta de magnitudes incalculables. Harfuch, inflexible,
Ordenó la activación de equipos especiales de inteligencia para procesar cada dato, cada nombre, cada cuenta bancaria, cada conexión detectada. No iba a dejar ni una sola célula enemiga viva. No iba a permitir que ni una sola raíz podrida sobreviviera bajo tierra. Mientras el Mencho, aislado y furioso, veía su imperio derrumbarse ladrillo por ladrillo desde la oscuridad, México entero comenzaba a entender. La caída de El Fresa no era solo una victoria. Era el principio de una guerra total. Una guerra que Harfuch no pensaba perder. El colapso del imperio del veneno. Mientras los helicópteros seguían patrullando como halcones de acero sobre las tierras calcinadas del rancho de El Fresa, la dimensión real del golpe comenzaba a emerger como una marea imparable. 500 toneladas de sustancias, embaladas en bloques interminables y contenedores industriales, fueron aseguradas con precisión quirúrgica. Cada paquete, cada bidón, era una sentencia de muerte evitada. Cada kilo confiscado era un paso gigantesco en la recuperación de la dignidad nacional. El rancho, antaño una fortaleza inexpugnable del terror, se había convertido en un cementerio de ambiciones podridas. Las cámaras de los agentes captaban la magnitud de la incautación. Hangares repletos de sustancias hasta el techo, laboratorios clandestinos aún chispeando de actividad química, bóvedas blindadas rebosando millones de dólares y euros. El mismo aire parecía envenenado por el hedor de la podredumbre moral que había gobernado esos dominios durante años. El Fresa, acorralado y humillado, ya no era el monstruo intocable que durante tanto tiempo había sembrado muerte y desesperación a ambos lados de la frontera. Era apenas un despojo humano, cubierto de polvo y miedo, reducido a silencio por la fuerza aplastante de una operación que había sido diseñada para ser imparable. No existía refugio, no existía plan de contingencia. Su imperio entero, construido a base de sangre y sobornos, se desmoronaba ante sus ojos, convertido en cenizas y escombros. La magnitud de lo incautado causó conmoción incluso en las más altas esferas de la DEA y del gobierno mexicano. Nunca antes, en toda la historia de la lucha antisustancias en América Latina, se había logrado un golpe semejante. $500 millones en sustancias pura, dinero sucio, armas de guerra, documentos secretos, arrancados de las fauces del crimen organizado en una sola noche. La hazaña era tan colosal que analistas de seguridad internacionales no tardaron en calificarla como el Waterloo del CJNG. Pero para Harfuch no era suficiente. Sabía que cada minuto contaba. Sabía que cada segundo de respiro para los remanentes del imperio de El Fresa era una oportunidad de reorganización, de venganza, de contraataque. No iba a permitirlo, no mientras él estuviera al mando. Ordenó de inmediato una operación de sellado total. Cada acceso al rancho fue bloqueado. Cada ruta de escape fue patrullada por comandos especiales. Drones de combate sobrevolaban el perímetro en ciclos constantes. Helicópteros Black Hawk iluminaban la zona con reflectores de alta potencia. Nadie entraría, nadie saldría. Cada gramo de sustancias, cada fajo de billetes, cada documento filtrado debía ser procesado, asegurado, preservado como prueba irrefutable del colapso de un imperio de muerte. Mientras tanto, equipos de inteligencia de la DEA y la Sedena trabajaban a contrarreloj dentro del rancho devastado. Cada paquete incautado era clasificado, pesado, registrado. Cada bóveda blindada era abierta. Cada lingote de oro era contado. Cada archivo era analizado minuciosamente. Los documentos encontrados delineaban no solo la estructura operativa del Fresa, sino la red oculta de corrupción que había alimentado su ascenso. Nombres de políticos comprados, empresas fachada utilizadas para lavar millones, rutas marítimas y aéreas secretas para mover cargamentos de sustancias entre México, Colombia, España y Estados Unidos. La información era un tesoro tóxico, un arsenal de pruebas que, en las manos correctas, podía descabezar no solo al CJNG, sino a toda una generación de corruptos que se habían enriquecido a la sombra del narco. Harfuch no dudó. Ordenó que cada dato fuera procesado por células de inteligencia de élite. Cada nombre, cada ruta, cada conexión debía ser verificada y transformada en nuevos objetivos operativos. No bastaba con aplastar el rancho.
Era necesario pulverizar toda la red que había permitido que el Fresa acumulase tanto poder, tanta riqueza, tanto control. Mientras el operativo se desarrollaba en tierra, en los cielos otro frente de batalla ardía en silencio. Drones de vigilancia de la DEA interceptaban comunicaciones frenéticas entre los sobrevivientes del CJNG. Órdenes desesperadas de destruir documentos. Instrucciones de fuga inmediata hacia la sierra. Amenazas de muerte entre jefes de células que se culpaban mutuamente del desastre. El imperio del Fresa se desangraba a una velocidad imposible de contener. Pero Harfuch no se conformaba con observar. Inició una ofensiva paralela. Golpes quirúrgicos contra laboratorios clandestinos detectados gracias a la información extraída en el rancho. Tan pronto como se confirmaba la ubicación de un narcolaboratorio, helicópteros artillados sobrevolaban la zona y comandos especiales descendían como fantasmas letales. Cada laboratorio destruido era otro clavo en el ataúd del imperio de el Fresa. En menos de 48 horas, 5 laboratorios de sustancias fueron reducidos a escombros. 7 bodegas de almacenamiento de sustancias fueron incautadas. Más de 40 millones de dólares en efectivo fueron congelados en cuentas bancarias secretas. Cada golpe, cada incautación, cada captura no era solo una victoria operativa. Era un mensaje directo, brutal, irreversible. El tiempo del terror había terminado. Mientras tanto, el Fresa, trasladado bajo máxima seguridad a una prisión de alta contención, apenas podía comprender la magnitud del desastre que se cernía sobre él. Cada llamada que intentaba hacer era interceptada. Cada contacto que trataba de activar era eliminado. Su mundo, antes vasto y omnipotente, se reducía ahora a un pequeño calabozo sellado por el peso de su propia arrogancia. La caída de 500 toneladas de sustancias no era solo una operación antisustancias. Era una mutilación quirúrgica de uno de los imperios criminales más poderosos que México había conocido. Era la demostración brutal de que el Estado mexicano, cuando decide actuar con toda su fuerza, puede doblegar incluso al monstruo más temido. Y sin embargo, Harfuch sabía que la guerra no había terminado. La captura de El Fresa era un hito, sí, pero también un desafío, porque en el vacío de poder dejado por su caída, otros buscarían alzarse. Otros intentarían llenar el espacio con nuevas redes de muerte y corrupción. Harfuch no pensaba permitirlo. Mientras el polvo aún flotaba sobre las ruinas del rancho, mientras las toneladas de sustancias eran trasladadas a instalaciones seguras, mientras los analistas procesaban gigabytes de información explosiva, el general silencioso ya delineaba el siguiente movimiento, porque entendía mejor que nadie que en esta guerra no hay descanso, no hay pausas, no hay segunda oportunidad. El nacimiento de un monstruo. Mucho antes de que su nombre resonara como un trueno en los corredores oscuros del crimen organizado, mucho antes de que su rancho se convirtiera en el almacén de veneno más temido de América Latina, el Fresa fue simplemente un muchacho anónimo en las tierras olvidadas del occidente mexicano. Su verdadero nombre, conocido ahora solo por las autoridades más altas, poco importaba. Desde pequeño, el apodo se le adhirió como una marca indeleble. El Fresa, por su gusto por los lujos baratos, por su afán de aparentar una vida de riqueza, aunque creciera rodeado de polvo, hambre y violencia. Nació en una pequeña comunidad rural, donde la pobreza no era una excepción sino la regla, y donde las opciones de vida se reducían a trabajar la tierra o caer en las redes tentadoras de los grupos criminales. Su familia, atrapada en el círculo vicioso de generaciones marcadas por la falta de oportunidades, poco pudo hacer para impedir que desde muy joven comenzara a frecuentar los círculos menores del narcomenudeo. Apenas alcanzó la adolescencia, ya se movía como pez en el agua entre los pequeños jefes de plaza locales. Primero como halcón, vigilando movimientos de la policía por unas pocas monedas. Después, como mensajero, transportando paquetes diminutos de sustancias entre rancherías. Con una astucia despiadada y una ambición desmedida, pronto escaló posiciones en la cadena criminal. No era fuerte, no era particularmente carismático, pero poseía dos cualidades que el narco premia por encima de todo: una mente fría como el hielo y una absoluta falta de escrúpulos. Su primer gran golpe lo consiguió a los 17 años. Aprovechando una reyerta interna entre dos células rivales,
se apropió de un cargamento de sustancias que había quedado sin dueño. En lugar de venderlo al mejor postor, lo utilizó para consolidar su propio grupo, reclutando jóvenes hambrientos de poder como él, ofreciéndoles armas, dinero y una salida rápida de la miseria. Así nació su primera célula, pequeña, brutal, eficiente. Con los años, y conforme el CJNG se expandía como una plaga sobre el mapa mexicano, encontró su oportunidad dorada. Supo ofrecer lo que los grandes capos necesitaban: lealtad sin preguntas, resultados inmediatos, violencia absoluta. Se convirtió en el administrador de confianza de rutas clave para el trasiego de sustancias. No era un soldado, era un operador. Un cerebro logístico capaz de mover toneladas de veneno sin levantar sospechas, de lavar millones de dólares sin dejar huellas, de coordinar matanzas y sobornos con la precisión de un reloj suizo. Su obsesión no era solo el dinero, era el control. A diferencia de otros narcos que desperdiciaban sus fortunas en fiestas grotescas, invertía cada peso mal habido en fortalecer su red. Compraba ranchos aislados, construía laboratorios subterráneos, pagaba sobornos a funcionarios, reclutaba sicarios entrenados en tácticas militares. Cada centímetro de su imperio estaba diseñado para resistir ataques, para sobrevivir a embestidas del Estado, para multiplicar sus ganancias de forma exponencial. Fue en este proceso de expansión meticulosa que nació el Rancho del Fresa, un monstruo logístico oculto tras kilómetros de tierra árida. No era simplemente un almacén de sustancias, era una ciudadela de la muerte. Hangares reforzados, túneles de escape, laboratorios industriales de sustancias, arsenales militares, bóvedas de dinero sucio, todo protegido por un ejército privado que respondía solo a una orden: matar o morir. Para cuando las agencias de inteligencia comenzaron a comprender la magnitud de lo que habían dejado crecer, era demasiado tarde. No era un capo ruidoso ni buscaba fama mediática. No aparecía en corridos, no daba entrevistas, no ostentaba su poder en redes sociales. Se movía en las sombras, donde los verdaderos imperios crecen sin ser vistos, donde los monstruos respiran. Su especialidad era el veneno silencioso. Entendió antes que muchos otros capos que el futuro del crimen organizado no estaba en la violencia visible de los cárteles tradicionales, sino en la saturación de sustancias sintéticas en el mercado mundial. La sustancia seguía siendo un negocio rentable, sí, pero había otra que era el verdadero oro blanco. Más barato de producir, más fácil de traficar, infinitamente más letal. Apostó todo a esa carta y ganó. En menos de una década, su red de laboratorios clandestinos exportaba toneladas de sustancias hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Cada kilo era una sentencia de muerte. Cada gramo era una tragedia familiar. Cada paquete cruzando una frontera era una victoria silenciosa para su imperio. No necesitaba disparar balas para sembrar terror. Bastaba con envenenar despensas, saturar calles, pudrir comunidades enteras desde adentro. Se convirtió en el arquitecto de una guerra silenciosa, una que mataba más rápido y de manera más invisible que cualquier enfrentamiento armado. Los ingresos que generaba su red eran descomunales. Se calcula que solo en su último año de operaciones movió más de $1.000 millones en sustancias sintéticas. Con ese dinero, compraba protección a altos funcionarios, contrataba a exmilitares como sicarios de élite, adquiría tecnología de punta para vigilancia y cifrado de comunicaciones. Todo apuntaba a un solo objetivo: blindar su imperio para que fuera intocable. Pero su ambición desmedida fue también su condena. El volumen monstruoso de sustancias que acumuló en su rancho terminó atrayendo la atención de las fuerzas de inteligencia. Era imposible ocultar 500 toneladas de muerte sin levantar sospechas. Era imposible mantener un imperio de ese tamaño sin dejar rastros. El operativo de Harfuch no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de investigaciones, de infiltraciones, de operaciones de inteligencia meticulosa. Y cuando llegó el momento, cuando los Black Hawk surcaron el cielo y los comandos irrumpieron en su bastión, comprendió la verdad más brutal de todas. Por más poder que un hombre acumule, por más millones que atesore, por más sangre que derrame, siempre llega el día en que la cuenta se cobra. Y ese día había llegado para él. Ahora, reducido a un número más en los registros de prisiones de alta seguridad,
solo puede contemplar desde la distancia el derrumbe total de su imperio. Cada tonelada incautada, cada dólar congelado, cada laboratorio destruido, cada aliado abatido, cada ruta sellada. Su legado, escrito en sangre y veneno, se desmorona bajo el peso de la justicia. Pero hay todavía una persona que sigue de cerca los acontecimientos, pues su suerte depende de ellos. El Mencho, el eco del terror. Mientras el humo aún se elevaba en espirales fantasmales sobre las ruinas del rancho de El Fresa, el verdadero temblor apenas comenzaba a expandirse por el subsuelo del crimen organizado. El golpe no era local, no era regional, era tectónico. La captura de El Fresa y la incautación de 500 toneladas de sustancias se convirtieron en una onda expansiva que sacudió las bases mismas del cártel Jalisco Nueva Generación. En lo profundo de su escondite, el Mencho, el jefe máximo, recibió la noticia como una puñalada helada. La caída de su principal operador logístico, la pérdida de un cargamento valorado en $500 millones, la destrucción de laboratorios, bóvedas de dinero, rutas de tráfico. Cada fragmento de información llegaba como un martillazo sobre su trono construido con sangre. Por primera vez en muchos años, el Mencho sintió algo que su brutalidad le había permitido olvidar: el miedo. El pánico se filtró en cada rincón de su organización. Los operadores financieros comenzaron a desaparecer. Los encargados de laboratorios clandestinos huyeron dejando tras de sí hornos apagados y documentos quemados. Las casas de seguridad fueron abandonadas. Los enlaces políticos cortaron toda comunicación. El imperio que parecía invencible comenzaba a resquebrajarse bajo el peso insoportable de la traición, el caos y la incertidumbre. Harfuch lo sabía. Sabía que la caída de El Fresa era apenas el primer acto de una obra más grande. El verdadero objetivo era provocar un colapso en cadena, una reacción en masa que destruyera las redes ocultas del CJNG antes de que pudieran reorganizarse. Por eso no perdió un segundo. Mientras las toneladas de sustancias eran trasladadas bajo resguardo militar hacia instalaciones de alta seguridad, Harfuch ya delineaba los siguientes pasos. Operaciones quirúrgicas contra los operadores financieros que mantenían vivas las arterias del dinero sucio. Golpes simultáneos contra los laboratorios aún activos en las zonas rurales. Cierres de las rutas marítimas y aéreas identificadas en los documentos de El Fresa. Congelamiento inmediato de cuentas bancarias en paraísos fiscales detectadas en los archivos incautados. El objetivo era claro: no dejar un solo resquicio abierto. El despliegue fue total. Más de 200 comandos especiales se desplegaron en operativo relámpago a lo largo de 5 estados. Equipos de inteligencia de la DEA y la Sedena trabajaban día y noche, analizando comunicaciones interceptadas, siguiendo transferencias bancarias, detectando movimientos sospechosos. Cada dato obtenido en el rancho maldito se transformaba en un nuevo golpe, y el Mencho, atrapado en su propio laberinto, comenzaba a ver cómo su mundo se encogía. Los reportes que le llegaban eran apocalípticos: células enteras neutralizadas, laboratorios arrasados, cuentas congeladas, operadores clave desaparecidos o capturados. Cada noche era una pesadilla de nuevos fracasos. Cada amanecer traía consigo noticias de otra pérdida irreparable. Sabía que Harfuch no se detendría. Sabía que no habría negociación posible, que ningún soborno sería suficiente, que ninguna amenaza lograría frenar la maquinaria implacable que se había puesto en marcha contra su imperio. El miedo se transformó en paranoia. Ordenó cambiar de escondite cada pocas horas. Canceló todas las reuniones. Envió emisarios desesperados en busca de nuevos refugios. Pero la sombra de Harfuch era más rápida, más precisa, más letal. Cada movimiento que intentaba era detectado. Cada plan de fuga era interceptado antes de que pudiera ejecutarse. La caída de El Fresa había hecho algo que pocas operaciones en la historia lograron: quebrar la moral de todo un cártel. Mientras tanto, en el escenario público, las imágenes de la operación seguían recorriendo el mundo. Convoys militares escoltando toneladas de sustancias. Helicópteros sobrevolando laboratorios destruidos. Comandos de élite irrumpiendo en casas de seguridad. El rostro encapuchado de El Fresa siendo arrastrado entre escombros como un trofeo de guerra.
Cada imagen era un mensaje directo a todos los capos. México había despertado. Pero para Harfuch no era suficiente aplastar a los monstruos. Sabía que la verdadera victoria implicaba reconstruir la confianza ciudadana, limpiar las instituciones, demostrar que el Estado podía, quería y debía vencer. Por eso diseñó una segunda fase aún más ambiciosa. No solo ataques militares, no solo capturas, sino también el despliegue de unidades anticorrupción en los municipios donde el CJNG había tejido sus redes de protección. Auditorías masivas de cuentas públicas, investigaciones a jueces y policías sospechosos, operativos de control territorial permanentes en zonas liberadas. El objetivo era claro: arrancar de raíz cada vestigio del narco. El Mencho, ahora aislado y reducido a la miseria operativa, entendía que la ofensiva no era temporal, que no era un ataque aislado, era una guerra total. Una cacería sin descanso que no terminaría hasta que su nombre también fuera reducido a un recuerdo amargo, como el de El Fresa. Mientras tanto, en los refugios improvisados del CJNG, los sobrevivientes comenzaban a desertar. Algunos intentaban huir hacia Centroamérica, otros buscaban entregarse antes de ser cazados. Otros, simplemente, se desvanecían en la sierra, sabiendo que ningún escondite sería suficiente para escapar de la tormenta que había desatado la caída de 500 toneladas de sustancias. La estructura financiera del cártel estaba colapsando, la infraestructura operativa pulverizada, la moral de los sicarios destruida. Lo que quedaba era apenas una sombra desorganizada, incapaz de resistir el embate implacable de Harfuch y sus fuerzas. Y mientras el país, poco a poco, comenzaba a respirar un aire menos envenenado, mientras las calles recuperaban la esperanza robada durante décadas, Omar García Harfuch sabía que su labor apenas comenzaba. No habría tregua, no habría piedad. ¿La caída de El Fresa marca solo el principio del fin del CJNG o esconde algo más oscuro que incluso podría implicar a gobiernos enteros? Cuéntanos qué opinas y no olvides darle like y suscribirte para más.